está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Antes que nada, debo reconocerles que me apena muchísimo no viajar a Ciudad de México. Y es que desde que supe del seminario he reavivado recuerdos de mi niñez, de cuando en plena década de los 90 viví un par de años en el DF. Un mundo de papeles de colores recortados, calaveras de azúcar y cenizas de volcán en mi jardín. Una ciudad que solo he vuelto a recorrer entre párrafos y celuloides, que me intriga más que nunca, sobre todo tras leer a Roberto Bolaño, uno de nuestros narradores, que también es vuestro narrador, quien nos ha develado algunos de sus rincones más infrarreales. Hoy les hablaré acerca del libro y su relevancia dentro del proceso de la vía chilena al socialismo. En particular me interesan las colecciones populares y libros de bolsillo que circularon durante el periodo. Aquellos que se imprimían en tirajes masivos, se encuadernaban en rústica, empleaban portadas muy llamativas y vendían a bajo costo por dentro y fuera de los circuitos de librerías. Objetos vulgares, sencillos, no obstante, como podrán ver, tremendamente relevantes y significativos. Para mi investigación he recurrido a varias lecturas. Sin embargo, gran parte del material que nutre este trabajo se debe a derivas callejeras, por fuera de las morrocotudas instalaciones de la biblioteca. Exceptuando algunas rarezas que he adquirido por internet, todo lo que les voy a presentar lo he encontrado deambulando por la urbe, en ferias libres y barrios populares, junto a cachureos y puestos de verdura. Esto me permite aseverar: los libros son un elemento constitutivo de la cultura material. Como tales, su estudio y abordaje puede desplazarse por fuera del contenido. No son mera textualidad. Tienen cuerpo y son varios los hitos en sus vidas que los marcan de huellas y significan. Es por esto que mis análisis, en sintonía con los estudios materialistas del libro y la edición, consideran tanto lo relativo al contenido de las obras como las prácticas materiales, vinculadas al diseño, producción, circulación y recepción de la cultura impresa. Prácticas que, puestas en relación con procesos sociales más amplios, permiten reconstruir las maneras determinadas en que se desarrollaba la edición y la lectura. Mi exposición se ordena en tres partes. Comenzaré por caracterizar el campo de la cultura durante la Unidad Popular, con el fin de reconocer la función y necesidad del libro en el periodo. Cabe mencionar que, por un tema de extensión, por cultura me referiré exclusivamente a la producción artística e intelectual. Luego analizaré las estrategias y prácticas que se emplearon en la conformación de nuevos públicos lectores. Por último, realizaré un estudio visual de las portadas. Tal como menciona Carolina Espinosa, para la Unidad Popular, los ciudadanos y ciudadanas debían tener acceso a todos los bienes de la civilización, no solo los materiales, sino también los que alimentaban el espíritu. Solo así, con una expansión real de la cultura, se promulgaría la igualdad de derechos y deberes de las personas. Este proyecto cultural no está ajeno de tensiones internas. Quisiera ahondar en el choque entre los valores de una cultura mesocrática, de matriz ilustrada y antioligárquica, y sus mediaciones con la cultura de masas, atravesada por una fuerte impronta norteamericana. Con cultura mesocrática refiero a las formas y expresiones propias de ciertos sectores de la clase media, que adquieren un lugar protagónico en la escena pública desde comienzos del siglo XX, junto a la crisis del modelo oligárquico y el desplome de su visión elitista de la cultura. Su desarrollo tiene como base una economía hacia adentro, la industrialización nacional, la ampliación de la cobertura educacional y el estado de bienestar, donde los sectores medios son operarios y o directos beneficiarios.
En su ideario se encuentran las aspiraciones al desarrollo en el más amplio sentido y la expansión del ejercicio de la ciudadanía. La cultura mesocrática está atravesada por una matriz ilustrada de pensamiento que se fundamenta en la cosmovisión científica y la herencia del humanismo. Privilegia la palabra escrita y el conocimiento acumulado. Supone un deber ser de la cultura en oposición a la frivolidad del mundo del espectáculo. Las raíces del marxismo y la cultura de izquierda se vinculan con esta tradición. Pese al ímpetu de superar los valores burgueses y los fundamentos del capitalismo, traza una continuidad con las bases enciclopédicas y la aspiración a la universalidad del pensamiento liberal, del cual bebe la cultura mesocrática. Esto es patente en las apelaciones al trabajador, en tanto sujeto universal y ejemplar, libre de la contaminación de la cultura de masas. Al respecto, la figura del obrero ilustrado es paradigmática. Como menciona César Albornoz, la propuesta cultural de la Unidad Popular no era liviana, era militante, combativa, severa. Por lo mismo, todas las influencias hippies y contraculturales provenientes de las metrópolis eran sospechosas. Asimismo, la experimentación artística será cuestionada en pos de una cultura popular de fácil entendimiento. Esta situación motiva, por ejemplo, a un grupo de escritores entre los cuales se encuentran Enrique Lin, Jorge Edwards y Alfonso Calderón, a denunciar el peligro de la ortodoxia en la creación y la correspondiente limitación de la misma. Sin embargo, pese a las reticencias de algunos, durante los 1000 días de la Unidad Popular se gesta una tremenda modernización cultural. El compromiso político logra relacionarse con la experimentación artística. Sin perder el horizonte de la lucha de clases y del nuevo amanecer, los más modernos exponentes globales son asimilados y transculturados en todas las ramas de la creación. Para esto se torna clave la superación de los límites de la alta cultura. En pos de la conquista del sentido común se hace necesario e inevitable zambullirse en la cultura de masas. Hablamos de un mundo complejo y diverso, nutrido a lo largo del siglo XX por las industrias culturales del cine, prensa, magazines, radio y, posteriormente, televisión, masificada en Chile desde el Mundial del 62. Se trata de medios que fomentarán una cultura masiva y global, que representarán la vida de los nuevos sujetos urbanos y sus formas de socialización y consumo. La mayor dificultad de conquistar la cultura de masas radica en un tema estructural. Existía, tal como en la actualidad, un control de los medios por parte de capitalistas transnacionales. Esto será denunciado, entre otras personas, por el sociólogo Armand Matelart, quien en 1972 asevera: Estados Unidos domina el 65% del flujo mundial de mensajes y goza de ventajas para instalar sus valores universales, de corte imperialista. A esta realidad habría que sumarle la existencia de una prensa monopólica local, controlada por una burguesía reaccionaria, fiel a los mandatos del imperialismo. En este contexto se le fija a la lectura un rol muy relevante. El libro será considerado herramienta del pueblo, en la medida que brinda insumos a las grandes mayorías para formarse una imagen adecuada del mundo. Una labor de concientización fundamental en la formación de una nueva moral y de la conducta ejemplar del hombre nuevo, entre comillas. En la época son reconocibles diversos discursos e idearios, no ajenos de tensiones, que forjan una necesidad percibida en torno al libro y la lectura. Yo distingo al menos 3. 1. En relación a la mentada matriz ilustrada de pensamiento,
el libro cumple un rol protagónico, entendido como bien cultural superior, en oposición a otros medios como las revistas y la televisión. 2. Desde una perspectiva marxista, el libro será concebido como una arma de lucha ideológica para enfrentar la acción deformadora de la ideología burguesa. 3. Asumiendo las lógicas de la cultura de masas, el libro se considera un objeto vulgar y cotidiano que tiene que ser atractivo y estimulante. A continuación revisaremos cómo las distintas maneras de percibir al libro se traducen en prácticas y estrategias concretas. Desde comienzos de los años 50 hasta fines de los 60, la industria editorial chilena padece una decadencia sostenida. Nada quedaba de aquel apogeo de las décadas del 30 y 40, cuando, por ejemplo, una editorial como Ercilla llegó a publicar un título diario. La época de oro de la industria chilena se acaba una vez que la industria española vuelve a levantarse, tras recuperarse de los embates de la Guerra Civil y la Segunda Guerra. Por diversos motivos, como la ausencia de apoyo estatal, la precariedad de la industria gráfica y sus elevados costos de producción, se hace insostenible la competencia en un mercado latinoamericano. Como menciona Bernardo Subercaseaux, en este periodo el libro queda fuera de la industria cultural moderna. Nuevos medios como la radio y las revistas se apropian del creciente mercado de la entretención. Sin embargo, a finales de los 60 se gestan varios esfuerzos para revertir la situación. En el año 67, Editorial Universitaria, enarbolando las banderas del movimiento estudiantil que conducirían a la reforma del 68, publica la serie de bolsillo Libros Cormorán. Movilizando un rubro por entonces alicaído, Universitaria se lanzó a la disputa de la cultura de masas con un catálogo con tremenda amplitud temática e impreso en ediciones económicas. Tal como se menciona en un catálogo del 73, Libros Cormorán fue uno de los pasos que iniciaron en Chile la marcha hacia la revolución del libro. Esto refiere al proceso de adaptación del libro a la moderna cultura de masas, convirtiéndose en uno de los grandes medios de información, paralelamente a la prensa, el cine, la radio y la televisión. Un proceso que se iniciaría, según Robert Scarpitt, en 1935 con la aparición del paperback o libro de bolsillo de Penguin Books. Este primer impulso de Universitaria será seguido por otros proyectos universitarios como las editoriales de la UTE y los de la Universidad Católica de Valparaíso, que abandonarán el carácter instrumental y endogámico de las ediciones universitarias en pos de ampliar los públicos lectores. Es además la antesala de otros proyectos significativos y de gran envergadura, como la Biblioteca Popular Nacimiento y la empresa editora Nacional Quimantú. Esta última es, probablemente, el proyecto de mediación cultural más importante de la Unidad Popular y, sin lugar a dudas, la gesta más ambiciosa en la historia del libro en Chile. Nace en febrero del 71, tras la adquisición por parte del Estado de los activos de Zig-Zag, entre ellos toda su maquinaria. Al igual que el resto de las editoriales mencionadas, apostó de lleno por el libro de bolsillo. Es importante enfatizar que no se trata de un mero cambio de formato. Menciona César Albornoz. El libro de bolsillo, soporte principal de esta nueva cultura editorial masiva y popular, se transformaba en uno de los principales símbolos del acceso generalizado a la cultura formulado e incentivado por la Unidad Popular. Se asocia con un cambio radical en las maneras de concebir al libro y la cultura, donde es preciso combatir las librerías cerradas a la hora que se sale del trabajo, los altos precios de los libros, los bajos tirajes, el poco conocimiento de los valores literarios nacionales y, lo más esencial, el concepto del libro como mercancía. Es muy significativa la reducción de los formatos en el periodo.
los libros pierden su monumentalidad. Se abandona el formato de 15 por 21,5 centímetros, recurrente hasta mediados de los 60, y se opta por producir libros no más grandes de 12 por 18 centímetros. Los minilibros de Kimantú de 10 por 14 centímetros son el caso más representativo. Realmente caben en el bolsillo. Los tirajes de libros aumentarán explosivamente. Se alcanza un nivel de masividad inédita en el país. Antes de 1971, los tirajes en Chile eran de un promedio de 2.000 ejemplares y raramente sobrepasaban los 5.000. Esto cambia radicalmente con Kimantú. Los tirajes en ciertas colecciones no bajan de 30.000, llegando a las 80.000 copias en algunos casos. Según Solène Bergot, la producción total de las colecciones de Kimantú entre septiembre de 1971 y septiembre de 1973 puede ser evaluada en casi 12 millones de ejemplares. De estos, un 70% fue vendido, cifras significativas para un país de no más de 10 millones de habitantes. Para llegar a un público mayor fue clave ampliar los canales de distribución. Eran pocas las librerías y casi todas se concentraban en el centro y los barrios acomodados de la capital. Además, las bibliotecas de escuelas elementales y medias eran precarias y había una ausencia de bibliotecas públicas en zonas aisladas. Esto impulsará a la apuesta de vías no tradicionales, como los servicios de bibliobuses o, tal como lo hizo Kimantú, la generación de convenios con organizaciones sindicales y la formación de circuitos de distribución en kioscos, de los cuales se estima que había 8.000 a 9.000 a lo largo del país. Es a la vez un tema simbólico que tiene que ver con la cercanía del kiosco, en oposición a la solemnidad de las librerías. Fuese como fuese, los libros encontraron nuevos lectores. Timbres y marcas de lectura lo atestiguan. En términos de contenido existe una amplia bibliodiversidad. En pos de expandir el mercado a públicos distintos y satisfacer los requerimientos de una educación integral, los catálogos de la época se caracterizan por su amplitud temática y diversidad de géneros. Piénsese en la coexistencia de libros sobre teatro, cibernética, historia, política, literatura, etc., dentro de las distintas colecciones de libros Cormorán, gran parte destinados a estudiantes. Es significativo también el hecho que Kimantú ofrece 3 colecciones sobre literatura, pensada para distintos niveles de lectores, que incluyen géneros comerciales y obras políticamente comprometidas. Cabe mencionar que existe una apuesta por poner en valor las letras nacionales, en particular de la generación del 20 y del 38, valoradas por sus hondas impresiones de la realidad social. Las portadas de las colecciones populares dan cuenta de diversos procesos de modernización técnica, disciplinar y estético-formal acontecidos en el campo de la gráfica. A lo largo de los 60, gracias al desarrollo de la electrónica se producen cambios sustanciales en la industria gráfica chilena. Se sucedieron muchas innovaciones, como el perfeccionamiento de las prensas, el papel, las tintas, los tipos y la encuadernación, pero ningún cambio fue tan significativo como el paso de la tipografía al offset que menciona Soto Veragua, que ya era una realidad a comienzos de los 70. La introducción del diccionario de letras transferibles Letraset fue uno de los componentes fundamentales en este proceso. Contribuyó a la superación definitiva del tipo de plomo, entiéndase la monotipia y la linotipia, por procedimientos fotomecánicos y fotoserigráficos, los cuales permitieron mayor libertad y precisión para componer. Las transformaciones en el campo de la técnica se dieron en paralelo y sintonía con la profesionalización del diseño local. Signo de esto es el declive de la Escuela de Artes Aplicadas en 1968 y la apertura del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile en su lugar. Se reconoce aquí una decidida orientación funcionalista que se inclina hacia las técnicas industriales
y un relativo distanciamiento con el arte. Significativas son las publicaciones de Mauricio Amster acerca del uso de la tipografía, las tecnologías de impresión, composición y diagramación de libros. En el campo de la gráfica son asimilados y transculturados modernos referentes metropolitanos. A grandes rasgos, hay dos grandes polos de influencia. Por un lado se encuentran las influencias norteamericanas de la psicodelia y del pop, propias de una contracultura juvenil. Por otro, el estilo tipográfico internacional, un exponente de las corrientes racionalistas de la Europa de postguerra. Desde mediados de los 60 habrá una emergencia del arte pop en Chile. Es importante comprender esto más allá de un mero problema formal. Trata de un cambio en las lógicas y producción artística, donde los y las creadores asimilan los lenguajes, soportes y formatos de la sociedad de consumo y la cultura de masas. Se apuesta por vulgarizar la obra de arte y trazarle un horizonte masivo y popular. A diferencia del fenómeno norteamericano, caracterizado por su tendencia kitsch, con tufillo nihilista, en Latinoamérica las diferentes expresiones pop suelen estar marcadas por un profundo compromiso político. Guardan, a su vez, una estrecha afinidad con las nuevas formas críticas del realismo en el arte. Algo similar se puede decir del arte psicodélico. Surge en Estados Unidos como una manifestación del alma, vinculada al uso de drogas alucinógenas. Es un componente relevante de un movimiento contracultural, ligado al hipismo y rock and roll, que representa las aspiraciones a una libertad sin límites y de nuevas formas de percepción, no necesariamente racionales. A diferencia de los norteamericanos y sus devaneos románticos y escapistas, en Latinoamérica la psicodelia estará en función de ilustrar mensajes directos y llamados al deber. Mundos lisérgicos y coloridos representarán la utopía socialista y no el inconsciente individual. Relevante es cómo estas formas se conjugaron con el estilo tipográfico internacional, también llamado estilo suizo. Se trata de la antítesis, en términos éticos y formales, de la anécdota pop y la embriaguez psicodélica. Surge en el periodo de posguerra, obediente al mandato científico y de las manos de las aspiraciones de un resurgir democrático, ajeno a cualquier forma de nacionalismo. Se caracteriza por su voluntad de objetividad y racionalidad en las formas. Algunos de sus elementos distintivos son el uso de las tipografías de palo seco o sin remates, presente en los diccionarios Letraset, el uso de grillas modulares y composiciones rítmicas y asimétricas. Guarda estrecha afinidad con el arte abstracto, sobre todo con sus vertientes materialistas y el arte cinético. Un breve repaso a las obras de Susana Wald en Universitaria o de María Angélica Pizarro en Quemantú dan cuenta de cómo se conjugaron de forma lúcida todos estos elementos. Lo que interesa aquí es dar cuenta que lo acaecido en el campo de la gráfica no es ajeno a las tensiones de otros campos de la creación, en torno a los encuentros de una cultura de masas y el pensamiento ilustrado. En definitivas cuentas, se trata de conjugar la racionalidad con el estímulo a los sentidos. Las puertas a la ciudad letrada son a la vez las puertas de la percepción. A modo de cierre, quisiera referirme a la imagen mítica que se ha formado en torno a la unidad popular. Un mundo que sigue siendo referente para las luchas de hoy. Pero hay que decirlo, es un proyecto derrotado. Su propuesta cultural se intentó limpiar. Por lo mismo no se puede hablar de éxitos, pese a los alcances concretos y las espectaculares cifras. Y es que el objetivo era ambicioso, superar la moral burguesa y los fundamentos del capitalismo. No fue logrado. Sin embargo, la memoria nos permite trazar continuidades con las experiencias que se truncaron. Me gustaría enfatizar que lo aquí expuesto busca reconstruir las maneras determinadas en que la edición y la lectura se desarrollaron durante la Unidad Popular. Más que un análisis de casos, he pretendido acercarme a las tensiones y lógicas tras la producción artística e intelectual. A mi entender, tensiones sin resolver
y lógicas aún vigentes. Somos a quienes el futuro le robaron. De mis hermanos toda su sangre derramaron. Soy de los poblacionales, hablo chucha y no tengo modales. 4 entidades comprometidas con la producción del cartel político de la Unidad Popular. Autor Mauricio Vico Sánchez, Departamento de Diseño, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. Esta investigación surge de la tesis doctoral El cartel político, social y cultural de la izquierda chilena en el gobierno de la Unidad Popular 1970-1973, leída en la Universidad de Barcelona en enero de 2016, España. Para esta publicación se revisará 4 instituciones que realizaron carteles de propaganda pro gobierno de la Unidad Popular y que formaron parte del aparato del Estado en ese momento. Vicerrectoría de la Universidad Técnica del Estado, UTE, Consejería de Difusión de la Presidencia de la República, Secretaría Juvenil de la Presidencia y la entidad de juegos de azar Polla Chilena de Beneficencia. Labor promocional de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicación de la Universidad Técnica del Estado. Esta oficina se formó a partir del taller gráfico que existió antes de la reforma universitaria llevada a cabo en 1969. Era un taller que tuvo una imprenta offset donde se hacía todo el material gráfico anunciando las actividades de la universidad. Cuando ocurre la reforma universitaria, las funciones de este taller cambiarán. La Universidad Técnica del Estado se reestructuró bajo otro organigrama donde se crearon 5 vicerrectorías, entre ellos la de Extensión y Comunicación. Para dirigir esa vicerrectoría fue elegido por el Consejo Superior de la Universidad el publicista y profesor Mario Navarro Cortés. La función del taller fue aunar en una sola unidad todo el trabajo de extensión, tanto dentro como hacia la comunidad en general, como relata su director Mario Navarro Cortés. En ese encargo donde se desarrolló con mayor potencia el trabajo gráfico de la universidad. Ahora el desarrollo de la imagen de la universidad es producto del proceso de reforma y la claridad de los objetivos que se había planteado. Reformada y como universidad integrante del proceso popular durante la Unidad Popular en Chile, o sea, no era un ente ajeno a lo que sucedía en el país, estaba vinculado muy fuertemente al desarrollo, dice Navarro Cortés. Otro aspecto que coincide con el espíritu reformista de la UTE, del cual será cargo esta vicerrectoría, respondió a un proyecto socializador del cual el gobierno de la Unidad Popular y la Universidad Técnica del Estado se hicieron cargo. Otra característica que conformaba esta oficina con respecto a los otros realizadores de carteles examinados en esta investigación es que la gran mayoría había estudiado publicidad en la Universidad Técnica del Estado. La importancia de este equipo estuvo a cargo de las comunicaciones y produjo abundante material gráfico, gran parte del cual está perdido debido al golpe de Estado de septiembre de 1973. La UTE fue especialmente perjudicada ya que hubo una intervención con mayor violencia debido a que esta era uno de los centros universitarios más afines al régimen. El recinto fue un objetivo militar atacado el mismo día de ocurrido el golpe militar. Las influencias que recibieron procedían de una diversidad de ámbitos. Por un lado, algunas revistas internacionales que llegaban a Chile, la revista URSS, que tenía un tratamiento duro en su diagramación, como sus imágenes, pero con una información visual importante. También llegaba la revista Cuba, con otro tipo de diseño. Otra revista que tuvo influencia fue la alemana Gebrauchsgrafik, como la atestigua Enrique Muñoz, quien participó, ¿no es cierto?, del taller. En ella se dimensionaba otro modo del diseño, más conceptual, limpio y simple en su concepción. Su testimonio permite percibir cómo ciertos rasgos del diseño del estilo tipográfico internacional se fueron haciendo presentes en la producción local de ese momento, como lo indica Enrique Muñoz. Eran excepcionalmente buenos los trabajos, y ahí tú notabas que en otros países el concepto de diseño era diferente. La manera de plantearte frente a un afiche era distinto. Acá todavía penaba mucho la parte pictórica, todavía no operaba el afiche limpio, dígalo en una palabra, en lo posible. Entonces nosotros ahí veíamos que las publicaciones europeas y americanas estaban en otra parada, estaban con un criterio muy simple, muy bien entendido de lo que debía ser un afiche. Esta cita habla de la apertura que tuvieron los diseñadores y abarcó a toda una generación de jóvenes que practicaron la comunicación visual en esos años. Observaron en esas publicaciones una manera de modernidad que podía adaptarse muy bien al discurso del gobierno y los partidos de izquierda chilenos que proponían un cambio, transformar el país y sacarlo del subdesarrollo. Los conceptos de la nueva gráfica suiza, pop y la psicodelia los adelantaron e indujeron a pensar que estaban en el camino correcto por promover una nueva gráfica chilena.
Entre los trabajos más prominentes se encuentra una serie de 18 carteles con claras influencias del pop y que tuvo como eslogan "Por la vida siempre", en el cual se llamaba a realizar unas jornadas contra la guerra civil y antifascistas. Este se realizaría el mismo martes 11 de septiembre, el cual la inauguraba el mismo presidente Salvador Allende. Sabemos que nunca pudo hacerse efectivo dicho evento. Esa misma mañana había comenzado el golpe de Estado. Consejería de Difusión de la Presidencia de la República. En la relación a la Consejería de Difusión de la Presidencia de la República se conformó en parte con la gente que trabajaba en la Oficina de Información y Radiodifusión de la Presidencia de la República, OIR, que se ubicaba dentro del Palacio de Gobierno. Tomás Tano Pérez Lavín, quien trabajó en sus dependencias, nos cuenta lo siguiente: yo era empleado de la OIR, donde mandaban y abundaban los camaradas socialistas a la orden de Juan Ibáñez. Éramos, creo, 3 comunistas: René Largo Farías, jefe de la parte radio de la OIR, el Chico Lagos, el fotógrafo de Allende, y yo. Pero a mí me pasaron a la Consejería de Difusión, donde, ¿no es cierto?, el consejero era el presidente Antonio Benedicto, el dueño de Radio Magallanes. Esta consejería, ¿no es cierto?, formada por las personas Antonio Benedicto, director; Horacio Ortega, arquitecto y pintor, y cumplió el rol de diseñador; Tomás Pérez Lavín, diseñador autodidacta; César Isert, no se tiene mayores antecedentes; Juan Capra, pintor y dibujante, que cumplió también el rol de diseñador; Pepe Izquierdo, también, ¿no es cierto?, como diseñador; Gacela Smith, fotógrafa; y Rolando Carrasco, periodista. Por otra parte, no se ha podido dilucidar las funciones de la Consejería de la Presidencia de la República y el Departamento de Cultura de la Presidencia de la República, tampoco si finalmente fueron un mismo organismo. Al parecer no hay certeza de la existencia del Departamento de Cultura de la Presidencia de la República por las entrevistas realizadas. Sin embargo, no se puede descartar de plano que no hubiese existido. Otra opción es que se le hubiera llamado con ambos nombres al mismo organismo. Se ha optado por la Consejería de Difusión de la Presidencia de la República, ya lo que testimonian 2 carteles en su pie de imprenta: El pueblo marcha a la ofensiva y Primer año del gobierno del pueblo, ambos trabajos de autoría de Tomás Tano Pérez Lavín. Aunque hay relatos de otros carteles, por el momento se tiene conocimiento físico de los ya nombrados. Por otra parte, también está la Secretaría Juvenil de la Presidencia, que adquirió con el tiempo su propia autonomía, aunque en el libro Cuando hicimos historia, en la página 152, se designa a esta secretaría con otro nombre: Departamento de Cultura de la Presidencia. Estaba dirigido por el periodista Waldo Atías. En la entrevista realizada a Horacio Ortega, este le recuerda como Secretaría de Propaganda. Entre los distintos nombres con los cuales se designa, se ha optado por Secretaría Juvenil de la Presidencia, y se fundamenta en el hecho de que varios afiches del periodo la tienen entre sus patrocinadores, y aparece dicho nombre impreso en los afiches, cuyo director fue Waldo Atías, quien se desempeñaba como consejero, ¿cierto?, del presidente Salvador Allende en Cultura. En el libro La Revolución Chilena y los problemas de la cultura se ha dedicado un subcapítulo que se denomina Departamento de Cultura de la Presidencia de la República, y aparece nombrado como uno de los que dirigieron dicha sección Waldo Atías. Entre comillas, ¿no es cierto?, se dice: el partido designó allí al compañero Atías como la única coyuntura centralizada que a nivel documental pudiera iniciar la realización del comando de artistas y escritores de la UP. Además, se logró conocer a un consejero de la Secretaría Juvenil de la Presidencia, Francisco Díaz, que aparece identificado en un artículo de la revista Hora, número 18 del año 1971. Este departamento adquirió una dimensión de acción y coordinación cultural, como se puede verificar en la siguiente cita: fue así como un mecanismo de acción ante la carencia de medios y de un aparato organizado, surge la iniciativa de realizar una programación para ponernos en contacto con los organismos culturales. Se puede inferir que dicha secretaría tuvo una función relevante en la coordinación de las políticas culturales del gobierno de la Unidad Popular. Los afiches de dicha secretaría fueron realizados en gran parte por la oficina Larrea. Hasta el momento se han contabilizado 11 afiches, algunos de ellos La juventud se compromete con la patria, Solidaridad con los niños vietnamitas, A trabajar, de 1972. Por lo que se observa en todos estos carteles que auspicia dicha oficina, respondieron a mensajes de solidaridad, de compromiso con el desarrollo del país, el programa de gobierno y la participación de los jóvenes en la construcción de una nueva sociedad. Las preocupaciones por estos temas
se ven reflejados en la entrevista al consejero Francisco Díaz, publicado en el artículo El otro poder joven. Dice: no es nueva la idea de estudiantes y obreros del mundo de agruparse en organismos para manifestar su repudio a las acciones bélicas que se emprenden a diario, a la agresión del imperialismo, a las injusticias, vías de comunicación entre ellas o los encuentros, mítines políticos, comunicados y difusión cultural. Se puede decir que estos carteles pusieron su énfasis en el mensaje político, así le dieron una consistencia comunicativa al gobierno de la Unidad Popular. Los diseñadores de estos organismos aportaron una unidad de los mensajes e impacto visual, no solo por sus imágenes y los eslóganes, sino también por el formato, 110 por 77 centímetros, bastante grande para su época. Sus mensajes formaron parte de una estrategia comunicacional de la que de entonces tal vez no se tuvo plena conciencia. Su efecto fue de gran presencia masiva desde las paredes de la ciudad. Así la Consejería de Difusión de la Presidencia de la República y la Secretaría Juvenil de la Presidencia tuvieron la misión de hacerse responsables de comunicar las ideas políticas, culturales y sociales en que tanto insistió el gobierno de la Unidad Popular, junto a los partidos de la coalición, como también el cumplimiento al ideario planteado en el programa de gobierno. La iconografía de muchos de estos afiches políticos da cuenta de las características de ellos, como la adhesión, la libertad, el honor, la patria, la injusticia, el altruismo. Por otra parte, acudieron a varios estilos, el pop, la psicodelia, y utilizando tipografías que venían de la escuela suiza. Por tanto, adquirieron cierta hibridación en esa nomenclatura que les fue tan característica, sumando a varios de ellos una letra rotulada que usaron tanto la oficina Larrea como el trabajo de Waldo González y Mario Quirós para los afiches de la Polla Chilena de Beneficencia. Estos afiches, desde el punto de la propaganda, permiten entender cuán importante fue para la Unidad Popular llevar una política de comunicaciones, de mantener informada a la gente de las acciones emprendidas por el gobierno, también enmarcada bajo el signo de un mensaje más bien inclusivo, es decir, aparentemente despolitizado, sin hacer distinción político-partidista. Se puede afirmar que nunca aparecen sellos como algún logotipo o marca del gobierno, tampoco el de la Unidad Popular, o frases que constituyeron como eslóganes del régimen. Los carteles de la empresa de juegos de azar Polla Chilena de Beneficencia. Es importante comprender cómo en este periodo fueron confluyendo política, educación y arte. Esto ponía en cuestión y revisión una sociedad que se prestaba a grandes cambios, reflexiones y discusiones en los centros universitarios e intelectuales del país en torno a la imagen, su función, su estética, su identidad y como sustento ideológico de un proyecto político como el gran paradigma social de la época. En este periodo, los proyectos del arte al servicio del pueblo y del arte para el pueblo y otras consignas de la época se fueron haciendo realidad en una disciplina que recién venían haciendo en la universidad, el diseño. La producción de estos afiches abarca entre marzo de 1971 a septiembre de 1973 y analizamos estos apartados la estrategia de producción de la obra de Waldo González, quien junto a Mario Quirós hizo los carteles para esta institución. Ambos diseñadores desarrollaron un proyecto que los vinculó a la dimensión educativa del cartel, su estética y sus aportes en la renovación de un lenguaje visual. Otra mirada es la iconografía desarrollada especialmente por González, que está vinculada a la realización del muralismo, a algunos grabadores chilenos conocidos como realismo social. También acudieron a utilizar en sus obras características de la tendencia externa del pop art, psicodelia, estilo tipográfico internacional o escuela suiza, y cierto racionalismo de la escuela de Ulm. El contacto con la institución de juego de azar fue a través de un hecho fortuito. Por ese entonces Mario Quirós era un joven diseñador y en una conversación con su padre, este le recuerda a su amigo Julio Palestro Rojas, antiguo dirigente del Partido Socialista, que en ese momento había asumido a la gerencia de la institución de juegos de azar a fines de 1970. Palestro era amigo personal de Salvador Allende y como presidente de la República lo designó en ese cargo. Mario Quirós decidió ir a conversar con Palestro. Después de dicha entrevista le llevó un afiche realizado por González. Finalmente resultó el que se imprimió para el sorteo del 28 de marzo de 1971. Como imagen era muy diferente de lo que se hacía habitualmente. Este traía una propuesta más arraigada en lo vernáculo. El mensaje que se invocaba era bastante distinto a los carteles anteriores, muchos de ellos realizados por René Ríos, firmándolos con el seudónimo de Pepo y autor del famoso personaje Condorito. El resultado de este hecho fortuito permite a Julio Palestro Rojas hacer un giro y replantearse el desarrollo de los carteles desde un proyecto publicitario a uno de características propagandísticas.
Era un nuevo Chile y los ejes del gobierno de la Unidad Popular debían estar allí presentes con un énfasis, en este caso, por la educación y la salud. Además, poner en valor la cultura local. Esta última idea, referencias que hizo González a ciertos elementos en sus carteles, en especial el tratamiento de la figura humana a algunos grabadores chilenos como Pedro Lobos, Carlos Hermosilla, Rafael Ampuero y Santos Chávez, y le dieron un sello muy singular. Estos dos cartelistas supieron expresar a través de la edición de sus afiches, manifestar en sus mensajes su fuerte compromiso social. Este organismo tomó un fuerte rol de la difusión de solidaridad, participación y compromiso con el programa de gobierno, llamando a toda la sociedad chilena, jóvenes, obreros, campesinos, estudiantes, dueñas de casa, madres y profesionales a ser partícipes del cambio y una nueva sociedad forjada en el colectivo. Finalmente, el trabajo de recopilación ha permitido no solo reunir, clasificar y recuperar una gran cantidad significativa de afiches del periodo, sino además ha dado cuenta del hallazgo de una fuente primaria pertinente a este estudio, que bien pudo haberse perdido, extraviado y finalmente desaparecido. La constatación que estas 4 entidades señaladas colaboraron ampliamente con el proyecto cultural y político de la Unidad Popular. Otro aspecto relevante que arroja esta investigación es que los afichistas salen del anonimato al firmar sus obras, algo que hasta entonces no sucedía. Estos carteles o afiches dieron cuenta de la riqueza cultural y comunicativa que animó a muchos jóvenes que se vieron involucrados y comprometidos con el proyecto político de la Unidad Popular y dejaron su testimonio en esos afiches. Hoy forman parte de un patrimonio material e inmaterial que reflejó toda una intensidad y propuesta de transformar la sociedad a través de nuevos lenguajes que se acercaran al pueblo, el gran protagonista de esos años, y que quedaría truncado el 11 de septiembre de 1973. Muchas gracias. Que no nos merecemos nada y que no reclamemos nada, y somos en quienes se sustenta la riqueza, el poder, la ostentación de esta psicópata nobleza. Quisiera iniciar agradeciendo a los organizadores de este seminario internacional a 50 años del triunfo de Unidad Popular y compartiré mi pantalla para iniciar la ponencia. Para mejor precisión de esta ponencia, leeré algo que preparé. En estos tiempos tan extraños que vivimos, siempre es bueno recordar que la historia de la humanidad ha enfrentado retos y los ha superado cooperando y actuando de forma colectiva. En esta ocasión, expondré el tema titulado Los entrecruces editoriales del Ceso en Chile, sus intelectuales y las editoriales mexicanas Ediciones Era y Siglo XXI. Sin embargo, conviene tomar en cuenta que la perspectiva de análisis que sugiero aquí tiene un enfoque sobre todo en las relaciones sociales, las redes intelectuales y el deseo de transformación de la sociedad. Parte de lo aquí expuesto muy probablemente será explicado a mayor detalle en mi tesis doctoral. Cabe aclarar que el trabajo de Juan Cristóbal Cárdenas Castro ha sido referencia obligada para este tema. Es necesario explicarlo, pues mucha de la información presentada aquí, más no el enfoque de análisis, proviene de su tesis doctoral. El fin último de exponer estas ideas es pensar a largo plazo en cómo cada uno de nosotros, con conocimientos específicos y especializados, podemos formar redes de conocimiento que tengan como fin último transformar positivamente el mundo en el que vivimos. En este sentido, sirva también esta ponencia como un homenaje y recuerdo a estos hombres y mujeres que hicieron esto en el pasado. Ejemplo de estos individuos de carne y hueso son los editores, de los cuales aquí hablaré. En esta imagen se puede ver a Neus Espresate junto a Vicente Rojo en las instalaciones de Ediciones Era e Imprenta Medero, seguramente hablando e intercambiando ideas acerca de la edición del libro. En estas otras imágenes se puede apreciar también al editor Arnaldo Orfila Reynal con su esposa Laurette Sayurné
Y en esta fotografía, de la parte superior, al mismo editor junto al Che Guevara. Ambas editoriales, Ediciones Era y Siglo XXI Editores, comenzaron actividades en la década de los 60, en 1960 y 1965 respectivamente, en la Ciudad de México. Sin embargo, las dos editoriales contaban con una red social de autores y técnicos de la edición que permitió que sus empresas fueran exitosas comercial y culturalmente en el contexto de la Guerra Fría. Durante el gobierno de Salvador Allende, diversas circunstancias geopolíticas coincidieron para que las ciencias sociales fueran importantísimas en cada una de las ideologías en pugna durante la Guerra Fría. En este contexto de la Guerra Fría cultural, entendida como una forma de intervención ideológica que incluye a una variedad de actores desde agencias de espionaje, artistas, académicos, organización de congresos, líderes sindicales y políticos, las ciencias sociales fueron un bastión en el cual intervinieron tanto intereses procapitalistas como intereses socialistas. En ambos lados de estas ideologías existió un interés por tratar de intervenir en el estudio de la sociedad para influir en ella. Por ejemplo, la teoría del desarrollo económico de Walt Rostow, publicada a manera de libro en 1960, tenía intereses claramente capitalistas. Del mismo modo, hacia 1963, existió el denominado Proyecto Camelot, el cual fue creado para fines ideológicos y de control social o ingeniería social, y este proyecto no solo veía a las ciencias sociales como un instrumento de control, sino que financió a algunos intelectuales latinoamericanos para que aplicaran estas ideas en diversas universidades y centros de investigación. Sin embargo, en Latinoamérica, en este contexto de pugna ideológica, se gestó una teoría general del desarrollo del capitalismo en los países del tercer mundo, la llamada teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia, a pesar de tener raíces ideológicas cercanas al desarrollismo de la CEPAL, logró tener una trayectoria independiente y que sirvió para que se dieran sustentos teóricos a diversas propuestas de izquierda, principalmente de lucha armada. De este modo, la teoría de la dependencia es una propuesta de análisis heterogénea que surgió hacia 1965 en América Latina, en un contexto fuertemente politizado en el que Latinoamérica influyó de manera preponderante en las ciencias sociales, tanto en Europa como en Estados Unidos de América. La teoría de la dependencia tiene una perspectiva economicista y en el centro de estudios se encuentra el concepto de desarrollo. Entre los planteamientos esenciales de la teoría de la dependencia se encuentran los siguientes. 1. El subdesarrollo está directamente ligado a la expansión de los países industrializados. 2. El desarrollo y el subdesarrollo son dos aspectos diferentes del mismo proceso. 3. El subdesarrollo no es ni una etapa en un proceso gradual hacia el desarrollo ni una precondición, sino una condición en sí misma. Y 4. La dependencia no se limita a relaciones entre países, sino que también crea estructuras internas en las sociedades. Como mencioné, las ideas de la teoría de la dependencia están íntimamente ligadas a la CEPAL, además de Raúl Prebisch y el Centro de Estudios Socioeconómicos, conocido como el CESO. Detengámonos un momento en este último, que tuvo su origen en 1965 y se convirtió de manera rápida en una referencia en las diversas corrientes de pensamiento crítico. Su fundador y primer director fue el sociólogo Eduardo Jamuy. El CESO se destacó por abrir las puertas académicas a diversos exiliados académicos militantes. Por ejemplo, a Antônio dos Santos, quien llegó en 1966 tras ser expulsado de la Universidad de Brasilia por su militancia política. En el año siguiente, 1967, Antônio dos Santos creó un equipo de investigación sobre las relaciones de dependencia en América Latina, en donde se dieron las principales contribuciones a la teoría de la dependencia. Estos trabajos se plasmaron en artículos de circulación académica en Chile y fueron la parte seminal de lo que sería la trayectoria académica de Dos Santos y sus colegas Rui Mauro Marini, André Gunderfrank y Vania Van Vierra, entre otros importantes autores que no analizaré en esta ponencia. El sociólogo brasileño Rui Mauro Marini se trasladó a Santiago de Chile a fines de 1970 y tras un año de trabajar en la Universidad de Concepción, aceptó la invitación para formar parte del CESO. Resulta igualmente significativa
la llegada de Martha Harnecker, quien se desempeñó como coordinadora de seminarios provenientes de Francia, en donde se había convertido en discípula del filósofo marxista Louis Althusser y comenzaba a hacerse conocida por la difusión de su libro sobre los conceptos elementales del materialismo histórico, editado por Siglo XXI. Otro de los investigadores que por ese tiempo se sumaron al CESO fue el economista estadounidense André Gunder Frank, quien se había hecho famoso con su ensayo El desarrollo del subdesarrollo de 1966. Las publicaciones impresas que se editaron en Chile fueron importantes para difundir las ideas del CESO. Destacan el libro Chile Hoy, editado por Siglo XXI a propuesta de Arnaldo Orfila Reynal, director fundador de la editorial Siglo XXI, ya que el libro tenía el propósito de ofrecer una visión de la realidad chilena. Otra de las publicaciones importantes de la época de Unidad Popular fue la revista Sociedad y Desarrollo. Debido a los críticos momentos vividos en la Facultad de Ciencias Económicas de la revista, no pasó del tercer número. Sin embargo, en sus páginas están plasmadas firmas de diversos autores prestigiosos de la izquierda internacional. Otra de las publicaciones importantes es la serie Cuadernos del CESO, la cual reapareció a finales de junio de 1973 con la publicación de dos valiosos ensayos de Vania Van Beer, Capitalismo Dependiente Latinoamericano y la Revolución Cubana, una reinterpretación. Por su parte, Rui Mauro Marini inició un nuevo proyecto editorial al margen de la universidad, la revista Marxismo y Revolución, que alcanzó a publicar un número. En este periodo, Marini escribió su famoso texto Dialéctica de la Dependencia, que apareció en la revista Sociedad y Desarrollo en 1972. Después aparecería como documento de trabajo del Centro de Estudios Socioeconómicos, ampliado de su versión original y finalmente editado a manera de libro en Ediciones Era en agosto de 1973. La edición de Era se caracteriza por presentar un postscriptum titulado En torno a la dialéctica de la dependencia, el cual discute algunos de los altercados teóricos que provocó la lectura del ensayo, en especial como una respuesta a las críticas que realizó Fernando Enríquez Cardoso en el Congreso Latinoamericano de Sociología de la ALAS, que se realizó en Santiago de Chile del 28 de agosto al 2 de septiembre de 1972. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que la crítica de Cardoso se basó en el texto publicado en la revista Sociedad y Desarrollo y no en el documento de trabajo del CESO o la versión más pulida de su texto. La edición mexicana de Dialéctica de la Dependencia tuvo una difusión considerable, pues inició con un tiraje de 5,000 ejemplares y sus siguientes reimpresiones fueron escalando, dando un total de 56,000 ejemplares impresos en el periodo de agosto de 1973 a diciembre de 1991, con 11 reimpresiones. Así, las publicaciones y ensayos que se escribieron en el CESO en el periodo del gobierno de Allende fueron ampliamente difundidos y sirvieron como base para los trabajos académicos y las trayectorias de estos intelectuales. Centrándonos en el caso de Rui Mauro Marini, conviene tomar en cuenta que en Ediciones Era se publicó en el año de 1976 el libro titulado El reformismo y la contrarrevolución, estudios sobre Chile, el cual es un conjunto de ensayos escritos precisamente en el periodo de gobierno de Allende. En el libro se exponen las discusiones políticas e intelectuales de la izquierda chilena y mundial. Este libro inicia con el texto Dos estrategias en el proceso chileno, el cual apareció por primera vez en la revista Cuadernos Políticos en su primer número de 1974, en el cual Rui Mauro Marini formó parte del comité editorial. Ediciones Era, al igual que Siglo XXI, para el periodo del gobierno de Allende, ya contaban con una red transnacional de autores y lectores interesados en los temas de la izquierda mundial, especialmente los autores latinoamericanos que comenzaron a difundir las ideas de la teoría de la dependencia en esta y otras editoriales. Sin embargo, conviene recalcar aquí que la función fundamental que nuestro país, México, propició para que estas ideas se discutieran, difundieran y publicaran mediante estas dos editoriales que tenían raíces heterogéneas, pero compartían el interés por publicar este tipo de materiales
intelectualmente comprometidos con las circunstancias de la región latinoamericana y el llamado Tercer Mundo. Estas redes y vínculos intelectuales quedan plasmadas en los proyectos editoriales, especialmente en la revista Cuadernos Políticos de Ediciones Era, pero también en la competencia cultural y comercial entre las colecciones de Era y Siglo XXI. Como parte de esta difusión internacional de estos autores extranjeros que trabajaron en el CESO, destaca el ejemplo de André Gunder Frank. En esta imagen se pueden observar un mismo texto editado en inglés y con dos distintas ediciones en español, una impresa por Era en medio y la otra en Barcelona por la editorial Haya. Otro de los ejemplos de los diferentes diálogos tanto intelectuales como políticos que se dieron es el caso de los trabajos de Vania Van Bir. En esta imagen se puede ver en color blanco a la izquierda la portada de la tesis doctoral dirigida precisamente por Rui Mauro Marini, y del lado derecho, de forma muy clara, mediante el diseño gráfico, se puede ver cómo se señalaba la discusión de estas ideas. Conviene señalar que seguramente este interesante diseño gráfico fue realizado por Vicente Rojo, en el cual nos muestra de forma visual la idea de la discusión intelectual que existía. El título de la obra de Vania Van Birra nos da cuenta de ello, pues como se puede leer, es Teoría de la Dependencia, una anticrítica. En el caso de Siglo XXI Editores, conviene aclarar que existieron diferentes casas matriz en el periodo estudiado. La casa matriz de Argentina fue muy relevante con su equipo de trabajo que integró diversas perspectivas de análisis asociados a la izquierda. Asimismo, el caso de España también fue muy relevante, pues tanto Ludolfo Paramio, Javier Pradera, Fernando Claudín y Javier Abasolo, como otros editores, ampliaron esta red de izquierda que tuvo uno de sus nodos más importantes en México, gracias a las condiciones sociales, políticas y del mundo de la edición que permitieron esta difusión a lo largo y ancho de Latinoamérica. Aquí señalaré solo dos ejemplos: el libro de André Gunder Frank titulado Capitalismo y Subdesarrollo en América Latina, impreso por primera vez en 1965 por Siglo XXI, y el libro de Vania Van Birra, El capitalismo dependiente latinoamericano, que es justamente un libro que surgió de los estudios realizados por el equipo de investigación del CESO, publicado en Siglo XXI en 1974. De este modo, queda claro que en el CESO de la Universidad de Chile se formó un grupo de intelectuales militantes de diversas nacionalidades que propusieron una manera diferente de utilizar a las ciencias sociales para estudiar a la sociedad y transformarla. Estos profesores universitarios discutieron y escribieron obras de la teoría de la dependencia que se divulgaron en diversos formatos, desde copias mimeografiadas, artículos académicos y libros a lo largo de todo el mundo. Así, en el CESO se comenzó una investigación de largo aliento desde Latinoamérica, en la que los autores esbozaron tempranamente el que sería su pensamiento desarrollado de manera profunda a lo largo de su carrera académica. Estas ideas incipientes se divulgaron por primera vez en los cuadernos del CESO, las editoriales chilenas y, en este caso, que analizamos, las mexicanas Siglo XXI y Ediciones Era. Sin embargo, México no fue el único país que difundió de manera sistemática estas ideas de la teoría de la dependencia, pues en España, Argentina, Holanda, Italia y Alemania se publicaron escritos de la teoría de la dependencia. Aunque cabe destacar, una vez más, que el caso mexicano es sobresaliente, dado el contexto político, intelectual y social que vivió el país en el gobierno de Allende. Este contexto mexicano tiene la particularidad de una política exterior e interior que permitieron estos intercambios intelectuales y políticos. Las redes transnacionales de difusión y publicación que André Gunder Frank, Rui Mauro Marini, Teodoro dos Santos y Vania Van Birra crearon se valieron del apoyo físico e intelectual de Ediciones Era y Siglo XXI. Estas empresas de capital mexicano estaban interesadas en llegar a diferentes públicos como estudiantes universitarios y militantes políticos. Conviene señalar que ambas editoriales fueron dirigidas por editores que radicaron en México, pero que eran, por un lado, de la tradición republicana española en Era,
con Neus Espressati y su equipo de trabajo, y del otro, Siglo XXI Editores, con Arnaldo Olfilla Reynal a la cabeza, que contaba con la peculiaridad de ser de origen argentino y una tradición socialista. En el catálogo de Ediciones Será aparecieron las siguientes obras de la teoría de la dependencia: de André Gunder Frank, Acumulación dependiente y subdesarrollo, publicado en 1979, América Latina, subdesarrollo o revolución, publicado en 1973, Lumpenburguesía y Lumpendesarrollo, dependencia, clase y política en Latinoamérica, de 1971, de Raúl Mauro Marini, Dialéctica de la dependencia, publicado en 1973 en formato de libro, de Vania Van Birra, Teoría de la dependencia, una crítica, de 1978, y de Teótono dos Santos, Imperialismo y dependencia, del mismo año, de 1978. En cambio, en Siglo XXI Editores se publicaron de André Gunder Frank, Capitalismo y subdesarrollo en América Latina, publicado por Siglo XXI Argentina en 1974, La acumulación mundial del mismo André Gunder Frank, 1492-1789, editado por Siglo XXI de España, en 1979, de Raúl Mauro Marini, Subdesarrollo y Revolución, publicado en 1977, de Vania Van Birra, El capitalismo dependiente latinoamericano, publicado en 1974. Conviene tomar en cuenta que los únicos trabajos publicados en el periodo gobernado por Allende fueron América Latina, Subdesarrollo o Revolución, de André Gunder Frank, de 1973, Lumpenburguesía, Lumpendesarrollo, Dependencia, clase y política en Latinoamérica, de 1971, de Raúl Mauro Marini, Dialéctica de la dependencia, de 1973, y de André Gunder Frank, Capitalismo y subdesarrollo en América Latina, este último publicado por Siglo XXI Argentina en 1974. Aunque el interés por divulgar a estos autores continúa en las editoriales durante varias décadas. Finalmente, me gustaría comentar algunas consideraciones finales. En primer lugar, es necesario señalar que estos dos editoriales son un ejemplo de las editoriales comprometidas que existieron en la denominada larga década de los 60. En segundo lugar, conviene tomar en cuenta que estos autores académicos tuvieron un compromiso político y fuerte que incluso puso en riesgo su vida y su carrera académica. Finalmente, conviene señalar que la teoría de la dependencia ha sido una de las más importantes formas de entender el proceso de acumulación capitalista mundial que nació en países del tercer mundo, pero que fue estudiada y tuvo impacto político en diversas nacionalidades. Muchas gracias. La chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos los mal hablados, los mal pensados, los mal